El invernadero de Widerruth. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Puedes saber más sobre nosotras en www.widerruth.com. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio del podcast, ya en 2023, con ganas de hablar mucho del tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Andre? ¿Qué tal, Eli? Feliz año, antes de nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz año por enésima vez durante estos días para ustedes y para quienes nos escuchan. Y sí, aunque estamos comenzando el año, nosotras parece que ya estamos en marzo de lo rápido que van estas semanas y bueno, con muchas ganas de hablar del tema de hoy que me gusta mucho. Bueno, marzo, pero hace frío de enero, así que nos mantenemos aún en enero con la cabeza. Y nada, yo igual que Andrea y Bea, muy feliz de estar aquí. Vamos a la carga, no nos enrollamos más, que este episodio será cortito. Sí, este mini episodio es el primero que vamos a hacer en este formato que tendremos en la temporada 2. Y bueno, la idea es que tengamos un espacio cortito en el que sentarnos las tres, no habrá invitados, sino que traeremos pues temas que creemos que hay que visibilizar, que son fuente de inspiración para nosotras, alguna idea que nos podáis también enviar y bueno, que podamos hablar en un espacio cortito desde nuestra perspectiva y tengamos las tres pues un espacio para comentarlo. Y el tema que traemos hoy, no sé quién lo quiere contar, es un tema muy interesante que bueno, no sé si Eli y Andrea quieren introducir el episodio de hoy. Sí, un poco hablando en los últimos días, comentábamos cómo nos habíamos sentido en las vacaciones de diciembre y porque bueno, este episodio es grabado en enero 2023 para si lo escuchan más adelante y un poco lo que comentábamos era ese sentimiento de culpa que existe cuando desconectamos 100% o como ese sentimiento, bien sea los primeros días de vacaciones o durante todas las vacaciones, depende de la persona, de culpa por estar desconectado y no ser esa idea de seguir siendo productiva o productivo todo el día, todos los días. Y bueno, queríamos reflexionarlo hoy juntas y que cada uno también al escucharnos pues pudiera ver si se sentía identificada o no. Sí, para resumir un poco, en diciembre decidimos que íbamos a cerrar por vacaciones, desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero. Y bueno, está ahí siempre el pensamiento típico de, pero seguro que no hace falta que nos conectemos estos días, o podemos cerrar las puertas las tres al 100% y desaparecer. No va a pasar nada, no se va a acabar el mundo. Y bueno, nace, ¿no?, este tema de esa reflexión que tuvimos, de cómo lo vivimos cada una. Y bueno, de pensar si realmente hace falta que sigamos dándole a la tecla cuando en realidad no está ocurriendo nada allí y todo el mundo está de vacaciones y es un poco como, bueno, ahora lo reflexionaremos cada una, pero un poco inútil a veces, ¿no? Y a veces vale la pena como desconectar la cabeza del todo. Entonces parte un poco de ahí, como de ese volver con más energía si has desconectado o de si te has mantenido ahí, pues, ¿qué ocurre? Sí, total. Y bueno, ese es como ese eterno dilema, ¿no? De decir, vale, tengo tiempo libre, ¿qué hago? ¿Descanso o trabajo, ¿no? Y parecía eso también que se iba a acabar el mundo cuando decidimos que el 22 de diciembre pues íbamos a tomar 15 días de vacaciones. Y bueno, spoiler, estamos aquí, las tres estamos vivas, no ha pasado nada, pero sí que durante ese tiempo pues han pasado cosas en nosotras que hacían pues que trajéramos este tema aquí porque creíamos que también podía ser algo que pudiera estar pasando fuera de digamos, Widerruth, ¿no? Y que podamos traer aquí y decir, oye, hay más personas que durante el descanso pues dudan de si deberían descansar o producir, si tienes sentimiento de culpabilidad, si has pasado también por esto. Entonces, en nuestro caso es gracioso porque en realidad las perspectivas sobre estos 15 días de vacaciones, cuando lo pusimos en común, eran diferentes. Digamos que Elisa y yo tendríamos por un lado a sentirnos de una manera, Andrea lo ha llevado de manera diferente y dijimos, jope, hay que hablar de esto en el podcast porque al final las tres vivimos el mismo espacio de tiempo descansando y las percepciones fueron diferentes en cuanto al descanso y la productividad, ¿no? Y bueno, cuando lo estuvimos pensando para traerlo y así, resulta que hay una palabra ya para esto que denominó el New York Times en 2021 que se llamaba el stress laxing, que digamos que es ese estrés que produce intentar relajarse en una sociedad hiperestimulada como la que vivimos, siempre navegando entre la necesidad de eso, de ser productivos o de descansar porque estamos todos muy agotados y parece como que no llegas a ese descanso prometido, por así decirlo, ¿no?
Nos pasó un Eh, poco lo del coche, ¿no? De cuando te compras un coche y luego siempre ves ese coche por la calle y hay 1000 coches como el tuyo y es como, vale, parece que todo el mundo está hablando de este tema, no somos las Total, únicas. Así que total. queríamos hablar del tema. Si quieres empezar, André, contando tú cómo lo has vivido y cómo has lidiado con ello y contarnos un Sí, poco. sí, un poco, bueno, para mí es gracioso ahora que mientras hablaba Bea, porque recuerdo incluso la reunión posterior a las vacaciones, que pasa mucho, ¿no? Como de, bueno, yo he aprovechado estos días de descanso para avanzar como en temas más estratégicos o más creativos, o sea, como que cuántas veces muchas de nosotras no nos hemos encontrado en esa situación de, bueno, como tengo unos días libres, pues lo confundo con que no son días para desconectar, sino que, bueno, como no estoy para clientes o para equipo, pues bueno, puedo aprovechar de avanzar en cosas creativas o estratégicas y no nos damos cuenta que al final eso es trabajar. Es decir, aunque estés avanzando, o sea, estás poniendo tu energía, tu cerebro y demás intencionalmente en avanzar en algo que tiene que ver con el trabajo y no intencionalmente en descansar. Entonces, creo que en mi caso fue una como de las grandes lecciones que tuve de decir, oye, los tiempos de descanso son tiempos de descanso y desconexión, o sea que luchar contra esos pensamientos de debería estar avanzando en X cosa o en X otra, porque mira, tengo el tiempo y así, porque me he dado cuenta también, que es la segunda lección que he tenido y como un poco cuando me he encontrado con este pensamiento de debería estar haciendo algo, es recordar que cuando he descansado he vuelto como con mucha más energía, he vuelto mucho más productiva, he vuelto mucho más enfocada. Entonces, respetar esos momentos de descanso, no únicamente incluso las vacaciones de diciembre, sino asegurar momentos de descanso durante todas las jornadas, o sea que nosotras creo que lo hacemos muy bien en hacer accountability, como que no solamente personal, sino la una con la otra. Creo que es súper importante porque eso me ha ayudado mucho a saber o conectar con ese sentimiento de que cuando he vuelto más, con más energía, más motivada, más enfocada y bueno, como un poco obligarme, que al principio, como con todos los hábitos, pues habrá un poco que obligarse a pues desconectar, intentar no pensar en temas de trabajo o temas el que sea relacionado con la productividad para desconectar. Y eso, otra cosa que me ha servido mucho es eso, sobre todo el año pasado, que bueno, fue hace poquito, he leído mucho sobre temas de productividad, como también de los últimos años he aprendido mucho a conocer cuáles son los límites, es decir, como ciertas red flags, que yo creo que también ahí les preguntaría como cuáles son esos avisos que tienes de que necesitas descansar, ¿no? O sea, que he conectado mucho con eso. Entonces, en ese momento digo, ok, es que tengo que obligarme a descansar porque si no entras como en un bucle de productividad de que crees que estás siendo productivo y a la vez no lo estás haciendo porque estás cansado. O sea, no tu hora o tu tiempo invertido en una tarea o en soluciones que están frente a ti, pues llega mucho más fácil que cuando sí, que cuando no estás descansado. Sí. Entonces eso, quería preguntarles, uno, ¿cómo lidian ustedes con eso? Incluso en estas vacaciones, que fue parte de lo que estuvimos hablando antes. Y dos, cuáles son esos avisos de que necesitan descansar, o sea, o necesitan ese tiempo de desconexión total para volver a, sí, como al ruedo 100% enfocadas y productivas. Pues a mí me cuesta mucho. Yo tengo siempre como esa vocecita ahí rondando en la cabeza de tener que dar siempre lo mejor, tener que aprovechar el tiempo, pues lo típico, ¿no? De nunca seré tan joven, nunca tendré tanta energía y tengo que emplearla en algo y como sacar lo mejor de mí. Entonces eso está ahí y eso al final no es algo que se cambie, yo creo, de un día para otro, pero bueno, sí que estoy trabajando en intentar mejorarlo. No sé si conocéis el libro de Cómo no hacer nada de Jenny Odell, que bueno, a mí como que me hizo pensar bastante. Se define un poco como el antídoto contra la optimización de la vida. Y habla un poco de eso, ¿no? De ir en contra de la necesidad esa de ser siempre productivos, de sacar cosas, de tener como cosas que has creado en ese momento, de rendir siempre. Y bueno, a mí me sirvió bastante para aprender a ser un poco más contemplativa. ¿No? Como que no pasa nada si estás un rato mirando un árbol porque te gusta el árbol o si estás tumbada al sol haciendo no sé qué, no ocurre nada. De hecho, es que lo necesitas para luego poder seguir con tu vida y ser mejor. Entonces es verdad que eso sí que me cambió un poco el ritmo.
los avisos que decía Sandre, pues al final yo creo que son la cabeza, ¿no? O sea, yo me doy cuenta cuando mi cabeza no puede pensar y es como, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no puedo pensar como cuando necesitas desconectar, ¿no? Y huir de alguna forma. Entonces ahí es cuando digo, vale, ok, igual viene por una serie de sobreesfuerzos que has hecho, relax y cálmate un poco. Pero bueno, me sigue costando porque al final es lo que comentabas también, que yo a veces digo, bueno, no me reúno con clientes o lo que sea, pero estoy bien con mi ordenador, con mi musiquita, con mi ritual, con el café, y como que estoy trabajando y no me termino de dar cuenta porque es como a un ritmo menor. Entonces me cuesta como pensar, ok, eso sigue siendo trabajar, no lo hagas porque igual no hace falta que lo hagas hoy, lo puedes hacer en otro momento y así. Es un poco difícil. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Tampoco vamos paso a paso, que si no es imposible. Sí, Tú tampoco es me... sentirse mal por no descansar Claro, exacto, sí, como es un poco el claro. O equilibrio. sea, es ser consciente de que tienes que realizar ese cambio e ir haciendo lo posible para poder realizarlo, pero no agobiarte por si no lo haces de un día para otro, si no consigues hacerlo mañana. No sé, Bea, tú Mm. cómo lo ves, porque tú y yo sí que coincidíamos un poco en eso, ¿no? En el estar con el ordenador, haciendo cosas que no habíamos acabado y considerar que eso no era trabajo, entre comillas, pero bueno, al final seguir un poco conectadas. Sí, yo creo que para mí, o sea, yo creo que estoy en un punto entre la una y la otra. O sea, yo creo que antes me costaba muchísimo también descansar, o sea, creo que he crecido mucho en ese sentido respecto a de dónde vengo y eso ya lo dejé atrás, o sea, soy capaz de tomar unas vacaciones, de no abrir el ordenador, de que se puede caer el mundo y así. Entonces, en ese sentido, como que yo eso lo he dejado muy atrás, pero sí que hay una parte donde a mí lo que me ocurre es que cuando dejo espacio para crear o dejo espacio para hacer cosas, me surgen cosas. Entonces, con esas ideas que me surgen, me dan ganas de volcarlas en We The Root. Entonces, claro, es como, vale, es trabajo, obviamente, porque al final lo que hago es abrir el ordenador y ponerme a hacer algo, pues, algo que de repente me llega la inspiración, ¿no? O me llegan las ideas, o me llegan eh, cosas que son, no sé, formas de hacer las cosas que no me vendrían porque no había dejado espacio y el espacio lo tengo ahora. Entonces, no es que voluntariamente, digamos, o proactivamente yo quiera trabajar o lo esté buscando, no sepa qué hacer con ese tiempo libre, sino que al tener tiempo libre me surgen las ideas y me surgen un montón de posibilidades que me tengo que sentar a escribirlas o me tengo que sentar a hacerlo. Pero entonces por eso digo que yo creo que es un punto intermedio entre desconexión total y productividad, ¿no? Porque al final es como una productividad que me gusta, pero claro, es que estoy diciendo que me gusta trabajar, no estoy diciendo que me gusta trabajar, sino que digamos que es una productividad consecuencia de respetar ese descanso y de hacer cosas que me gusten, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy. Un poco para la parte de cómo he dejado atrás ese sentimiento de culpa al descansar, para mí fue muy importante y me sirvió mucho y me sirvió a día de hoy y me ha servido estos 15 días ser muy clara, ¿no? O sea, decir, hay un compromiso real conmigo misma, con mi equipo y con los clientes de que estos días se va a descansar. Entonces, algo que no hacía en el pasado era comunicarlo, por ejemplo, ¿no? O comunicarlo a medias, decir, bueno, tú escríbeme que yo voy a tener el portátil o tú mándame un correo que cuando pueda lo veo. No dejar claro 100%, decir, oye, yo no voy a estar con ordenador, estoy en un sitio remoto, no tengo internet, no te lo voy a coger, o sea, esto es la nueva realidad, o sea, tú me puedes escribir en estos 15 días que yo en cuanto vuelva responderé todos mis correos. Y eso creo que da mucha tranquilidad porque desconectas sabiendo que tú has sido 100% transparente diciendo que tú no vas a contestar. Entonces no tienes ese sentimiento, yo ya no tengo ese sentimiento que tenía en el pasado de tener que chequear porque no dejé claro si iba a estar o no. O sea, como que me sentía un poco culpable o responsable de si alguien me escribía, tenía que dar una respuesta porque no había dicho que no iba a estar. Y la sorpresa ahí también llega un poco cuando la otra persona te dice, ah, claro, no pasa nada si yo también voy a estar de vacaciones, o yo Total, tampoco pensaba estar desconectada, que nosotras muchas veces Claro. pensamos, madre mía, me va a decir que no, que se lo tengo que enviar mañana, y es algo que nos inventamos nosotras y que en realidad el cliente o la persona pues no te lo dice, ¿no? O Porque lo está en la ponemos misma uno situación mismo. que tú. Claro, nos lo imponemos nosotras. Entonces total. ahí llega la sorpresa cuando te das cuenta de que cuando dices lo que comentabas, Bea, la respuesta es esa. Mm. Es esa y que además tampoco pasa nada. O sea, que realmente tú puedes revisar el correo, pero es muy raro. O sea, el porcentaje de que pase algo que sea un fuego muy importante es muy bajito. Entonces, en realidad no pasa nada. Y la tranquilidad que tú tienes sabiendo que has transmitido y has comunicado
que no vas a estar, te permite disfrutar de ese espacio libre porque no tienes la mente en la ruta que estás haciendo, porque te has ido una ruta con los padres de tu novio a la montaña y no sé qué, pero mientras estás pensando, madre mía, no tengo cobertura, voy a mirar el mail a ver si me ha entrado algo. No, porque tú ya has dicho que no vas a estar disponible. Entonces hay una coherencia entre lo que tú estás haciendo físicamente y lo que está en tu mente y lo que está al otro lado, que son tus clientes o tus responsabilidades o lo que sea. Entonces creo que eso es un punto muy guay para que a mí, por ejemplo, ha sido un cambio muy importante de decir desconecto porque comunico que voy a estar fuera, ¿no? O sea, no estoy disponible para la gente. Y luego, bueno, eso, o sea, a mí ha sido muy revelador también, o sea, como uno de los aprendizajes de estos 15 días, es que he tenido tiempo de hacer cosas que son importantes para mí, que al final tendencias que yo tenía a lo mejor anteriormente para ocupar este espacio de descanso era trabajar, pero en realidad hay tantas cosas que yo quiero hacer en mi tiempo de descanso las he respetado y las he hecho, ¿no? Y me he leído 3 libros, por ejemplo, que una serie completa de libros de Lucía B. He escuchado podcasts de 1 hora, no sé, me habré escuchado 6, 7 podcasts de 1 hora, que durante la semana nunca puedo escucharlos de 1 hora de seguido. O sea, he visto documentales de temas que me importan mucho sobre diseño, sobre creatividad, etcétera, que no los habría visto. Claro, todo este tipo de cosas, dices, ¿qué hago? ¿Descanso o produzco? Pues descanso, aprendo, estoy con la gente que quiero, aprendo cosas y luego a mí lo que me pasa es que todo esto, o sea, todos mis inputs durante el día vuelven a We The Root de alguna manera. Entonces ahí estoy, claro, lo que no voy a hacer es atarme las manos y decir, no, no teclees esta idea tan guay que te ha surgido para hacer no sé qué, o no, no es obligarse a no trabajar, sino ver que lo que estás haciendo pues es eso, respetar tu descanso y hacer las cosas que te gusten. Sí, yo Y creo que es como un respeto, eso que dices, como un respeto hacia uno mismo, hacia el otro, que puede ser cliente o equipo, y hacia la gente con la que estás, ¿sabes? Como pasar tiempo de calidad. Qué bonito es cuando, mm, no sé, te ves con tu familia y todos y todas están allí presentes en el momento, total. ¿sabes? Y no están como, no, tengo que responder esto, tengo que hacer esto, o los ves como desconectados en una nube de pensamiento de sus to-dos. Eso es como súper bonito, ¿no? Porque al final decides respetar eso y dárselo a la otra persona también, o sea, que compartirlo. Sí, eso que comentabas, Bea, de tener que estar pendiente del móvil cuando te vas de ruta o lo que sea. Yo lo viví una temporada que estuve trabajando en televisión y tenía que estar conectada al móvil las 24 horas del día porque te pueden llamar en cualquier momento y eso es lo más agotador que te puede pasar. O sea, cuando hablamos de límites, de burnout y así, es como lo peor porque al final es que no valoras tu tiempo hasta que no sales de eso y dices, wow, lo que es dejar el móvil y no tener que estar pendiente de él y poder estar 100% a lo que estoy haciendo, ¿no? Como que a veces no lo valoramos lo suficiente lo que es eso. Así que, bueno, chicas, yo creo que tenemos que ir cerrando ya. Si queréis, vamos a por los aprendizajes finales. No sé si tenéis algún apunte que destacar. ¿Cuáles son vuestros highlights? Yo creo que haría una salvedad sobre los diferentes tipos de estructuras, ahora que lo comentas, ¿no? Porque hay diferentes tipos de trabajos también. Entonces, encontrar en tu tipo de trabajo, eh, primero, exigir y delimitar esos momentos de descanso. O sea, creo que es súper importante y de desconexión 100%. Como ser consciente de eso, de, bueno, si hoy en día estoy en ese tipo de estructura, ¿de qué manera garantizo un 100% de desconexión total y no tener miedo a lo que hablábamos, a comunicarlo, porque al final es un derecho de todas, o sea, y todos, no, no es un deber, quiero decir, es un derecho. A mí me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho Bea de cuando dejo espacio para hacer cosas, me surgen cosas, porque creo que es 100%, o sea, a mí al final se me ocurren las ideas, pues yo qué sé, en una clase de spinning o cuando voy andando sola por algún lado, entonces es la reflexión de dejar ese espacio, como no forzar a que salga esa creatividad, porque esa creatividad luego sale sola cuando tu mente está despejada y cuando le dejas ese espacio. Me ha parecido como muy interesante. Y yo, bueno, el apunte que me ha servido mucho y si a alguien le sirve, pues perfecto, es eso, ¿no? Organizar ese descanso, saber que tú estás comunicando ese tiempo que va a ser para ti, a tus compañeros, o sea, acordarlo con tus compañeros o decidirlo y comunicarlo a tus familiares, a tus clientes, a los proyectos que estés teniendo sobre la mesa en ese momento. Sobre todo eso, por un lado, para saber que vas a estar fuera y segundo, para que
tú puedas decidir, habrá que ver los casos y tal, lo que comentaba Andrea también, depende del trabajo que tengas, pues igual tienes que estar revisando el móvil subiendo a la montaña, pero que sea una decisión que tú tomes, no que sea un hábito que forme parte de tu forma de trabajar, ¿no? Decir, yo sé que si miro el móvil es porque hay algo que tengo que revisarlo, o me han llamado por teléfono y lo tengo que revisar, no que sea un hábito en el que tú estés en 2 sitios a la vez, en mente y cuerpo, porque no, porque te sientes como con ese sentimiento de responsabilidad de estar siempre disponible para los demás. Y eso sería como, yo creo que el punto aquí. Pues hemos sacado muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí. No sé si queréis hacer algún apunte final, pero yo creo que le hemos dado al tema. A mí me gustaría mucho que si alguien llega hasta aquí, Exacto, que hasta este punto del episodio, nos deje un comentario en algún sitio, lo que sea, o incluso nos cuente que si ha sentido esto durante el descanso de Navidad o cómo se ha sentido, si alguien se ha acercado a ti, a esa persona y te ha dicho, oye, mira, no sé descansar o no he desconectado nada y ya estamos en enero, lo que sea, o sea, si algo de lo que hemos hablado te resuena, pues que nos lo cuentes y seguro que sabes que tienes otra perspectiva y lo has vivido de otra manera, así que sí, yo creo que es súper guay como compartirlo. queremos escucharte para saber si estamos locas o no. Pues nada, chicas, un placer. Sí, igual, como siempre. Nos vemos en el siguiente. Exacto. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.